Buenos días, señoras. Buenas tardes o buenas noches, ¿verdad? Porque me dijo alguna que solo podía rezar cuando ya los niños estaban durmiendo y también cuando ya su marido estaba viendo su programa de tele o su serie. Ahí es cuando se escapa a rezar. En esta meditación, pues quisiera ofrecerles algunas reflexiones sobre una de las parábolas más bellas del Evangelio, la parábola del Hijo Pródigo. Y quisiera leerla porque tiene mucho detalle en qué pensar, en qué reflexionar, en qué meditar. Pueden encontrarla en el Evangelio de Lucas 15 a partir del versículo 11. Dijo el Señor: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que él envió a sus fincas a apacentar puercos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia el padre. Estando él todavía lejos, lo vio su padre, y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Traed aprisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado, porque lo ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba, pero él replicó a su padre: Hace tantos años que te sirvo, y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Quizá una de las páginas del Evangelio sobre las que se ha derramado más tinta y más lágrimas es esta del capítulo 15 de San Lucas, en donde se relata esta parábola del así llamado Hijo Pródigo. Algunos dicen que se ha definido como el mejor cuento breve del mundo. Yo creo que en esta parábola está el retrato más exacto de lo que es la misericordia de Dios. Allí están los descritos y desentrañados perfectamente los pasos de toda conversión de la que hablamos en la plática. Francamente, cuando leemos esta parábola, querámoslo o no, nos sentimos protagonistas. Pensamos en nuestra historia personal y no sé, como que sentimos que alguien conoce nuestro secreto.
Algunos puntos que les ofrezco para meditar. En primer lugar, la casa paterna. La casa paterna es la casa propia. Cuando queremos que alguien se sienta a gusto, le decimos siéntete como en casa. No hay mejor lugar para estar bien y sentirnos a gusto que en la casa paterna, en la casa materna. Y es curioso, Dios quiso que los primeros seres humanos se sintieran muy a gusto en su casa. Les regaló lo mejor que tenía para ellos, dice el Génesis, ¿verdad? Que esa primera casa que Dios creó para el ser humano era un paraíso verdadero. Y al terminar su obra el Señor vio que estaba muy bien. Él les entregó su casa, su chalet, ¿verdad? Su villa, su rancho, y vio que estaba muy bien. ¿Cómo sería la casa de este padre del que nos habla San Lucas? Seguramente una casa muy buena, un hogar, ¿verdad? Lleno de armonía, con una chimenea posiblemente para resguardarse en las horas y temporadas de frío. Pero este hijo, el hijo menor, tenía escamas en los ojos. No supo valorar la bondad y la belleza de la casa de su padre. Y entonces, ¿qué hizo este hijo? Pues lo que hacemos muchas veces nosotros, ¿verdad? Comenzamos a pensar en las casas ajenas, en la casa de enfrente. Y es otra reflexión, la casa ajena. La casa del vecino siempre tiene esa misteriosa fascinación. Cuando vamos de visita a alguna casa de la amiga, ¿verdad? Cuando nos juntamos en equipo a desayunar en las casas, pues tratamos siempre de presentar lo mejor de nuestra casa, ¿verdad? Ocultamos lo malo. Quizá todos tenemos un cuartito por ahí donde metemos todos los trastes sucios para que cuando lleguen las amigas, los amigos, pues nuestra casa esté perfectamente presentada. Cuando llegamos de visita se nos oculta lo malo, el desorden, la suciedad. Nos reciben desde luego en la parte mejor, la más bonita de la casa, y regresamos y decimos, pero caramba, qué felices viven los de aquella casa. Qué felices deben ser, ¿verdad? Con esa terraza, con ese jardín, con ese jacuzzi. Si yo tuviera un jacuzzi. Y creo que fue lo que le pasó a este hijo. No supo valorar lo que tenía en su propia casa. Tenía su mirada, sus pensamientos, sus anhelos y deseos en la casa del otro, en la casa de la vecina de enfrente. Pero en realidad no conocía las tragedias, los secretos y los sufrimientos de esa casa. ¿Cuántas veces, verdad, no nos ha pasado y no hemos tenido experiencia en carne propia de esto? Pensamos, esta persona debe ser muy feliz, mira nada más que tiene este coche, tiene departamento en Acapulco, tiene dinero, y después te vas enterando de unos dramones y de unas tragedias. No todo lo que brilla es oro. Hay una obra que se titula Runaway, es decir, Regresa. Varios jóvenes huyeron de su casa, ya no aguantaban a sus padres. Se reúnen con los amigos buscando la felicidad, pero pasa el tiempo y los conflictos de sus vidas, en lugar de solucionarse, comienzan a acrecentarse. Y entonces estos jóvenes se dan cuenta de que el problema no está en la casa, está dentro de ellos mismos. Está dentro de ellos mismos. El joven de esta parábola creyó que la culpa de su insatisfacción la tenía su padre. Por eso se largó de mala manera, para que el padre se sintiera mal, para echarle en cara que él tenía la culpa de su desgracia. ¿Por qué a mí?
¿Nos ha pasado alguna vez que nos sucede alguna desgracia, alguna pena, y se nos viene esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué querías que se le echaran al otro? Es muy humano. ¿Por qué a mí? La casa ajena, la casa propia, la que Dios me dio, es la mejor. Y esto de la casa es un símbolo de la gracia, de la amistad con Dios, de la amistad con el Señor. Una tercera reflexión, la alegría del mundo. Dicen que cuando un alcohólico llega a una cantina, los dueños de la cantina lo reciben con alegría, ¿verdad? Con sonrisas, galanteríos, pase por aquí. No terminan de celebrar su llegada, pero ya cuando está pasado de copas, ebrio, borracho, cuando posiblemente ya se cayó de la mesa, llaman a la policía para que se lo lleve. El mundo es así. Sonríe y festeja porque quiere sacar ventaja de algo nuestro. Promete felicidad cuando ya nos ha explotado y se desentiende de nosotros. Este joven de la parábola, según la Biblia, tuvo muchos que se llamaban sus amigos. Se habían dado cuenta de que llevaba muy abultadas sus alforjas. El padre le dio su hacienda, la parte de la hacienda, ¿verdad? Estos amigos se dieron cuenta que llevaba dinero y seguramente se le juntaron para sacar ventaja. Cuando lo vieron en la ruina, lo dejaron abandonado. Y fíjense qué fuerte, ¿no? El Evangelio describe a este joven cuidando cerdos, cuidando chanchos, cuidando puercos. O sea, el puerquito es el animal, no sé si han ido a una chonera, como dicen en Chile, o donde están los puercos. Me acuerdo que cuando éramos novicios teníamos en Ontaneda una casa de vacaciones y pues para mantenerlos, en los primeros años, pusieron unos cochinitos en una zona de la casa, bueno, del jardín. A mí todavía me tocó llegar y ver cochinos. Aquello era un olor. Conforme te ibas acercando a la chonera, aquello era insoportable. Y luego ver a los cerdos, ¿verdad? Que comen desperdicio. Que los engordaban para después en Navidad, ¿verdad? Hacer algo rico. Un olor. Y luego los cerdos se revuelcan en el lodo. Porque todavía un cerdo bien cuidado, bien limpiecito, bañadito, tiene algo de encanto, ¿no? Pero en la realidad los cerdos cuando están revolcados en el lodo es la cosa más espantosa. Y digo lodo, porque también se revuelcan en lo otro, ¿verdad? Y a este joven lo describe la parábola cuidando cerdos. Y más aún muriéndose de las ganas de comer lo mismo que los cerdos. Un cuadro realmente impresionante. Nos quiere decir el Evangelio que este joven había caído en lo más bajo, de ser hijo en la casa de un padre, había acabado cuidando cerdos y teniendo envidia de los cerdos porque tenían para comer y él no tenía para comer. Había caído en lo más degradante para un ser humano. En el sentido bíblico, es la realidad o una fotografía o una radiografía del pecado lo que está diciendo ahí. Ponerse a la par de los cerdos, de los puerquitos, de los chanchitos. Solamente en las caricaturas, ¿verdad? Los tres cochinitos son cochinitos muy bonitos. En la realidad no es así. La alegría del mundo es una alegría pasajera, engañosa, traicionera. Y es entonces cuando
cuando comienza la crisis de este joven, de este hijo. Dicen por ahí un refrán muy simpático, que a todo pavo le llega su Navidad. Es verdad, tarde o temprano nos enfrentamos con la realidad de nosotros mismos. Este chico, este joven, de haber estado viviendo en una casa con un padre, con hermanos, según lo describe, era una familia pues bien asentada, tenían para comer, tenían bien buen vestido. Se encuentra de pronto harapiento, desnudo, hambriento. Comienza la crisis, ¿verdad? David también pasó por esta experiencia, una experiencia frustrante, y la describe bellamente en el Salmo 32, si pueden léanlo. Tu mano pesaba sobre mí, me sentía como flor marchita en el desierto. Así comenzó a sentirse este hijo, como una flor marchita en el desierto. También San Agustín experimentó el dolor del pecado, de la lejanía de Dios, de su casa. Y solo cuando experimentó y se vio él degradado, fue cuando corrió a llorar amargamente debajo de una higuera, suplicando al Señor que le diera las fuerzas para cambiar, para convertirse, y no tener que estar diciendo mañana y mañana y mañana. Esa mano que pesa, ese dolor que experimenta el alma, en realidad es la voz del Espíritu Santo. Esta hambre tan tremenda que experimentó este hijo, la permitió el Señor y la permite el Señor en nuestras vidas para sacudirnos, para desatarnos del pecado, para librarnos de las ataduras del pecado que nos ata y esclaviza. ¿Cuántas veces en nuestra vida, verdad? Las desgracias, la miseria, el mismo pecado, lo permite el Señor para darnos una buena sacudida y decirnos, mira nada más, te das cuenta de que en el pecado, en la alegría del mundo que ofrece tan pasajera, no eres feliz. El joven de la parábola, cuando se encontró hundido, embadurnado de lodo hasta el cuello por el pecado, dice ahí, ¿verdad? Cuando regresa, que gastaba el dinero con prostitutas, cuando se vio harapiento y envidiando la comida de los cerdos, es entonces cuando comienza de nuevo a pensar en la casa del Padre. En la casa del Padre. Es cuando comienza su conversión. La crisis espiritual todavía no es conversión. Muchos escuchamos en el fondo del corazón la voz insistente del Espíritu Santo, pero de allí no han pasado. Muchos escuchamos que alguien llama a nuestra puerta con insistencia, pero no nos atrevemos a abrirle al Señor, porque sabemos que si le abrimos, se nos mete el Señor por una rendija y entonces comienza a, ¿verdad?, a apretarnos. San Agustín sufrió esta crisis muchos años de su vida. También Santa Teresa, aunque bueno, luego dicen que los santos cuando escriben sus biografías le echan demasiada crema a sus tacos o le ponen mucha tinta, ¿verdad? Pero Santa Teresa se describe a sí misma como una monja mediocre. San Agustín se resistía, no quería volver a la casa del Padre. Qué bello pasaje en las confesiones cuando él dice, Señor, ayúdame a no tener que decir mañana y mañana y mañana. Como ese bello soneto de Lope de Vega, ¿verdad?
cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía. Cuántas hermosuras soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Tremendo, pero creo que refleja bien la historia de nuestras almas. Qué fácil tranquilizamos nuestra conciencia, ¿verdad? Diciendo, mañana me voy a cambiar, mañana voy a dejar este defecto, mañana voy a dejar este pecatucho. Este jovencito de la parábola no salió de su crisis hasta que dijo con decisión, basta, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Voy a afrontar todas sus consecuencias. Cuando dio el primer paso de regreso, en ese momento había iniciado su conversión. Otra reflexión que a mí siempre me ha llamado mucho la atención al leer esta parábola, al meditarla, el silencio del padre, ¿no? Porque usted dice, el hijo, padre, dame la herencia que me toca. Y el Evangelio dice, y el padre, sin más, le dio lo que le tocaba de su herencia. ¿Me acuerdo? Cuando éramos niños, mi hermano mayor una vez ahí entre alguna riña, algún pleitillo allí, le dijo a mi madre, pues me voy de la casa, dame mi herencia. Y el padre Ángel, que siempre echa chascarrillos, le dijo, perfecto, llévate el baño negro. Teníamos un baño de mármol negro, llévate el baño negro. El padre de la parábola se queda callado. No se pone a alegar con su hijo. No se le pone altanero. ¿Qué herencia ni qué herencia? No le da un bofetón en ese momento. Parece un padre blanducho, un padre débil. Algún padre o una madre de familia que le diga al hijo eso, dirá, ya me escuchará, ¿eh? Pero hay algo bonito en esto. Ese silencio del Padre es el silencio de un Dios que respeta mi libertad, de un Dios que sabe callar y esperar, de un Dios que no me tiene a la fuerza en su casa. No sé si es Rabindranath Tagore o quién es, pero importa poco. Si amas algo, déjalo libre. Si regresa, es tuyo. Si no, nunca lo fue. Dios no nos quiere tener, ¿verdad?, presos en su casa. El amor requiere libertad. Él podría cortar ese hilo de nuestra vida en el momento de nuestro pecado, pero esa no es la política del Señor. Dice la Escritura, me parece que en el libro de la sabiduría, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y salve. Se convierta y salve. Cuenta una leyenda el caso de un joven que escapó de su casa, cayó en la criminalidad, deshonró a su familia y un buen día se decidió a ver cómo andaban las cosas en la casa. Llegó de noche, la puerta estaba abierta, introdujo la cabeza para observar y hete aquí que desde la oscuridad escuchó la voz de su madre que le dice, adelante hijo, pasa, te estaba esperando. Dios sabe esperar. El silencio del padre de esta parábola es el silencio amoroso de Dios que no esclaviza, que siempre tiene abiertas las puertas de su casa las 24 horas del día para cuando a nosotros se nos ocurra volver. Otra le puede ayudar subrayar los gestos del Padre.
son significativos. Es el primero que ve al Hijo de lejos. Dios nos ama aun cuando estamos lejos. No es que soy un desastre yo. Dios te ama también cuando eres un desastre. Dios te ama en tu desastre. No es que yo soy una calamidad. Dios te ama. No quiere que seas un desastre, ni quiere que seas una calamidad, pero te ama, aun cuando tú eres una calamidad. Es el primero en salir corriendo a encontrar y recibir al Hijo. Yo me imagino que este Hijo vendría todo el camino pensando, la que me espera. La que me espera. Pero es el primero en salir corriendo a encontrar a su Hijo. Lo abraza, lo cubre de besos, dice la Escritura. Le devuelve la túnica, la amistad, la gracia, las sandalias. Todo esto es símbolo de la gracia. ¿Se acuerdan en nuestro bautismo? Bueno, yo creo que nadie se acuerda de su bautismo, a no ser que se haya bautizado ya de mayor. Pero nos pusieron una vestidura blanca, símbolo de la gracia de Dios, ¿no? De ese hombre nuevo. Bueno, el Hijo la había perdido, esa vestidura blanca. Estaba toda harapienta, manchada con el lodo de los chanchos. Le devuelve la túnica, la gracia. Le pone el anillo, es decir, la realeza, la pertenencia a Dios. Me gusta mucho pensar en cuando celebro un matrimonio, esa entrega de anillos, esa alianza, ¿verdad? Le llaman alianzas. Es el símbolo de que yo le pertenezco a ella y ella me pertenece a mí. Aquí cuando el padre le pone el anillo, le devuelve el anillo, le dice, ¿verdad? Nunca te he retirado yo mi alianza. Posiblemente tú te lo quitaste en el camino o lo vendiste para poder echarte otros tres tequilitas. Con tal de tomarte eso, vendiste tu anillo. A veces hablamos de que hemos vuelto a Dios, ¿verdad? Y sin quererlo, nos atribuimos el mérito, pero en realidad es Dios quien se adelanta. Dice el Papa, es el Señor quien nos primerea. No me buscarías si no te hubiera yo encontrado, dice San Agustín. Fue Jesús quien le salió al paso a esos peregrinos de Maús y provocó el encuentro con ellos. Fue Jesús quien se fue a sentar en un brocal de un pozo para esperar la llegada de la mujer. Fue Jesús quien buscó a Mateo. Fue Jesús quien alzó la mirada y se dirigió a Zaqueo. Vamos a meditar en Zaqueo. Es Jesús. A Dios no le hubiera podido encontrar si Él no hubiera salido corriendo a buscarnos y aferrarnos a sus brazos. Qué hermoso pensar esto, ¿no? Otra reflexión, me estoy alargando, ya quedan dos reflexiones. El perdón. Este hijo volvía temeroso, hecho un harapo. Yo creo que se había preparado todo un discurso, ¿verdad?, para pedir perdón. Me imagino las preguntas que se venía haciendo. ¿Cómo me recibirá mi padre? ¿Me aceptará después de lo que hice? De haber derrochado la hacienda. ¿Y mi hermano qué va a pensar? Padre, dijo el muchacho, he pecado contra el cielo y contra ti. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y por lo que deja intuir la parábola, el padre le tapa la boca enseguida. Era tal la felicidad del padre que no le pasaba por la mente ahora un regaño, un reproche, una amenaza. Estaba feliz porque había vuelto vivo. Imagino que el padre más de alguna vez había pensado, ya le pasó algo, ya murió, ya se lo comió una fiera.
no permitió que se hincara. Lo abrazó con rudeza, ¿verdad? Como esas hiedras aferran los troncos. Así este padre aferra a su hijo. Inmediatamente se percató de cómo venía él hecho un andrajoso, apestoso, que venía descalzo, que no tenía anillo, que estaba hambriento. Y enseguida le devuelve su dignidad de hijo. Manda que le cambien los vestidos, que lo calcen, y se organiza una gran fiesta. Santo Tomás dice que cuando vamos a confesarnos, después de habernos preparado convenientemente, ya vamos perdonados. Y es así. Cuando Dios ve sinceridad, cuando ve el arrepentimiento, no puede dejar de abrirnos las puertas de su casa y alegrarse. Bien, es algo que el mismo Jesús dijo, ¿no? Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos y justas que no necesitan penitencia o creen que no necesitan penitencia. Mateo y Zaqueo también lo entendieron así. Ellos también organizaron su fiesta, ¿verdad? Con sus amigos. El hijo pródigo insistía: Padre, trátame como a uno de tus jornaleros. Aunque sea como un jornalero, pero me estoy muriendo de hambre. Nos cuesta aceptar el amor de Dios. Insistimos machaconamente en nuestra miseria, en recordar nuestro pecado. Si hemos de recordar nuestro pecado es para amar más a Dios. Decía San Agustín: recordar volo transactas veritates meas et carnales corruptionis anime me, non quodeas amem sed ut amem te. Quiero recordar las pasadas fealdades de mi alma y las carnales corrupciones de mi alma, no porque las ame, sino para amarte a ti. Cuando nos venga a nuestro corazón, a nuestra mente, el recuerdo de nuestro pecado, ojalá que enseguida nos venga a la mente el recuerdo del amor con que Dios nos ha perdonado una y otra y otra y otra vez. El Padre nos dice, o le dijo al Hijo: déjate de tonterías, nada de jornalero, eres mi hijo. Él quiere que seamos sus hijos siempre, que nos sintamos en su casa, con nuestra dignidad de hijos suyos. Aunque sea de recepcionista, aunque sea de jornalero, ¿verdad? ¿Se acuerdan la historia del rey David? También una tarde de un veranillo caluroso, sintió la tentación de buscar la felicidad fuera de casa. Cayó en grave pecado de adulterio, ya conocen la historia, ¿verdad? Todos los enredos. Para que no le cacharan, llamó a traer al esposo de la señora esta, pero el esposo pues era muy noble, dijo: ¿cómo es posible? Todo el ejército peleando fuera, ¿no? Yo no puedo ir ahorita con mi esposa, tengo que dormir ahí fuera. Entonces rey David no tuvo otra que darle cuello, es decir, mandarlo al ejército con el encargo de que lo pusieran en primera fila. Permaneció en ese marco de falsedad un buen tiempo, no era feliz, hasta que el Señor tocó su corazón, ¿verdad? Cayó de rodillas y escribió: más vale pasar un día en tus atrios que fuera de ellos. Prefiero ser portero en el templo de mi Dios que vivir en lugares de maldad. Están escritos en el Salmo 84. Que estas ideas, que esta meditación nos ayude, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, a reforzar ese deseo de ser hijos de Dios, a recordar la alegría de ser hijos de Dios, felicidad de vivir en tu casa, de vivir en la casa, en la amistad de Dios,
que nos renueve en nuestro combate diario, en nuestra lucha contra el pecado, que nos refuerce contra las tentaciones de mirar la casa de fuera, la casa ajena, en la que aparentemente hay alegría y dicha, y no es así. Cuando Dostoyevsky estaba ya en su lecho de muerte, llamó a sus hijos y les pidió que le leyeran precisamente este capítulo 15 de San Lucas. Y les dijo a sus hijos y a su mujer: pueden olvidar muchas cosas del Evangelio, pero nunca olviden esta parábola. Cuando Jesús narró esta parábola, puso todo su arte narrativo, todo su corazón para que nosotros, que tantas veces caemos en la tentación de irnos lejos de la casa de nuestro Padre, no nos olvidemos jamás del abrazo de ese Padre y de que su casa mantiene siempre las puertas abiertas las 24 horas del día. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Sobre todo a valorar lo que es su amor, su amistad, su perdón. Y nos podríamos preguntar nosotros, ¿sabemos perdonar de corazón? Todos los días rezamos el Padre Nuestro varias veces en las comidas, si vamos a misa, antes de recibir la Eucaristía, rezamos el Padre Nuestro. Somos capaces de perdonar. Tenemos un corazón generoso como el del Señor, o a veces nuestro corazón es un poquitín mezquino. Podríamos hablar también del hijo mayor, ¿verdad? Un corazón un poquito mezquino, envidioso. Pidámosle al Señor la gracia de asemejarnos más a Él en esa capacidad de amar, de perdonar, de aceptar a todos como son y de tender la mano a quien lo necesita.